Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión del mediodía. Hoy Ocaña y norte de Santander están de luto como consecuencia del accidente del avión de Satena en zona rural del municipio de La Playa. Ese dolor, Ana Milena, también embarga a las familias y a los allegados de los 15 ocupantes de la aeronave que perdieron la vida. Y estos son los rostros de ese tristísimo hecho. Ana Giselle Quintero, Carlos Salcedo, Juan David Pacheco, Karen Perales, Mayra Alejandra Avendaño, Alejandra Sánchez, el piloto Miguel Vanegas, el copiloto José de la Vega, Natalia Acosta, el médico Ronaldo Peñalosa y su esposa María del Carmen Díaz Granados. También el parlamentario Diógenes Quintero, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Anirley Julio Osorio y Ginette Rincón. Estas son algunas de sus historias. 15 vidas que se apagaron. Este miércoles a la 1:30 de la tarde se perdió rastro del vuelo NSE 8849 de la empresa Searca al servicio de Satena. 2 horas después se confirmó que los 15 pasajeros que viajaban desde Cúcuta hacia Ocaña habían perdido la vida. En el vuelo comercial estaban Diógenes Quintero, representante a la Cámara, y su asesora política Natalia Acosta, ambos oriundos de norte de Santander. El padre de la joven abogada la recordó con profundo dolor y contó que desde hace unos meses había decidido apoyar la gestión, organización de agenda y acompañamiento en actividades públicas del candidato al Congreso. Hablamos básicamente de lo que venían a hacer cuando viniera acá a la ciudad. Quería hacer alguna actividad de tipo político en acompañamiento con el doctor Diógenes. Según su familia, quería alcanzar un gran desempeño como asesora política para cumplir muchos de sus sueños personales y los de su hija. Buena madre, buena hija, buena amiga, muy buena compañera. Un ser humano que realmente merecía poder seguir en este mundo. En el accidente aéreo también fallecieron los políticos Carlos Salcedo, candidato a la Cámara, y Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, quienes se sumaban a lo que sería un fin de semana de campaña y volanteo en el municipio. Muy triste, un momento de mucho dolor. Carlos Salcedo, esposo de mi prima hermana, pero muy de la familia, muy de la casa. Y Diógenes Chiche, criado por mi suegra, prácticamente por mi esposa y mis cuñadas, el tío de la casa, 2 prospectos de la política de la provincia del Catatumbo. La tragedia también tocó a una familia en Valledupar. Una de las víctimas era Mayra Alejandra Avendaño, abogada y quien mañana cumpliría 48 años de edad. Yo esperaba eso de que hubiera un sobreviviente, porque que hubieran sobrevivientes, y entre esas yo decía mi sobrina. No hace mucho ella también tuvo un accidente que rodó de 40 metros de altura. Dentro del vuelo también perdieron la vida Karen Liliana Perales, Ana Giselle Quintero, el médico Rolando Peñalosa y su esposa María del Carmen Díaz, Alejandra Sánchez, el piloto Miguel Vanegas, su copiloto José de la Vega, la señora Torcoroma Álvarez Barbosa, Anirley Julio Osorio y la cosmetóloga Ginette Rincón, quien subió esta última fotografía antes del accidente aéreo. Vamos a Cúcuta, donde fueron trasladados los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo que cobró la vida de estas 15 personas en las montañas del Catatumbo. Richard Quiñones, ¿qué es lo último? Hola, muy buenas tardes. Lo último es que ya los cuerpos se encuentran en medicina legal, les están realizando la necropsia. Llegaron sobre las 4:30 de la mañana a la capital norte santanderiana provenientes de la playa de Belén. Llegaron primero a la Sijín, donde realizaron la inspección a cadáver. Posterior a esto fueron llevados a medicina legal. Estamos a las afueras del búnker de la Fiscalía porque los familiares de esas personas están adelantando los trámites pertinentes para que los cadáveres sean entregados en el menor tiempo posible. Aquí se tramitan estos documentos y posterior a esto hacerles las exequias. Hay que explicar también que entre las víctimas había un neurocirujano. Algunos sectores dicen que es una pérdida sensible para la medicina en el departamento de Norte de Santander y en esa zona del país. El neurólogo Orlando Peñalosa dedicó los últimos 15 años de su vida al servicio de los pacientes en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde fue uno de los fundadores de la unidad de cuidados intensivos. Trabajando por Ocaña, la provincia. Hoy pierde Ocaña un gran profesional, toda la provincia, todo el norte de Santander. En su paso por la institución,
dejó grandes amigos y forjó cercanos vínculos con sus colegas. Cristian Naranjo era su compañero desde hace varios años y dice que el neurocirujano se había enamorado de la región y por eso decidió servirle. El doctor siempre mencionó que había viajado en los 90 a Ocaña y quedó muy enamorado de esta tierra. Y cuando el doctor Tamayo le ofreció el puesto, recordó eso, que era una tierra muy hermosa, llena de gente muy amable y con un clima muy sabroso, y decía que quería venir a formar el servicio de neurocirugía porque aquí no lo había. El doctor Peñalosa también dejó huella entre sus pacientes y conocidos. Freddy Arengas, amigo del neurocirujano, guarda con nostalgia la última comunicación entre los dos, justo antes de abordar el avión en el que realizó su último viaje. Me escribe que nos veíamos en horas de la tarde para tomarnos un café en la casa de él. Incluso cuando se conoce, digamos, el rumor que él había abordado ese avión, yo no sabía realmente si él venía de Bogotá o de Cúcuta cuando hablamos. Lo voy a recordar porque ahí tengo el recuerdo de la cirugía, y gracias a él pues estoy bien, estoy bastante mejor, porque esa cirugía para mí fue porque de la columna. En el avión accidentado junto al doctor Orlando Peñalosa también viajaba su esposa María del Carmen Díaz, quien también perdió la vida. El día de ayer perdió la vida también ahí en este siniestro aéreo Diógenes Quintero, representante por la Cruz de Paz del Departamento de Norte de Santander. Y un dato que están recordando sus familiares es que hace 12 años perdió también la vida el padre de este congresista en el mismo día. Ya sus familiares advierten que en algún momento también tuvo un incidente con un vehículo que se quedó sin frenos, y esto ya había sido advertencia, pero él era muy seguro de ese rol que venía realizando en materia política, y es por eso que constantemente estaba viajando hacia la zona de Catatumbo, hacia donde se dirigía. Tenía una agenda completa que lastimosamente no logró cumplirse, pero más allá de eso lo recuerdan como una persona amorosa, tranquila y defensora de los derechos humanos. Estas son las últimas imágenes de la aeronave en la que viajaba el congresista Diógenes Quintero. Su esposa cuenta la angustia que vivieron una vez perdieron el rastro de la aeronave. Me llaman, pero como a la 1:30, a decirme no aparece el avión, no aparece. Mirábamos en el radar, lo buscábamos y aparecía dando vueltas. Alcanzamos a pensar otras cosas, otras razones, hasta que a las 3:30 me llaman, pero del puesto de mando, a informarme que efectivamente habían encontrado la avioneta estrellada y que pues no habían sobrevivientes. Diana no olvida ese último encuentro con su esposo. Dormimos juntos, abrazados, se despertó, me hizo un café, después nos vimos, nos dimos un beso, un abrazo, nos despedimos. Se despidió de mi hija que iba para el colegio, le dijo que estaba muy hermosa, que qué uniforme tan lindo, que era una reina, porque así era él como papá. No se medía en palabras, en expresiones de amor. Era un hombre maravilloso. En medio de sus múltiples compromisos políticos, Diógenes era muy especial con su hija y ya tenía planes para disfrutar en familia una vez terminara la campaña al Congreso. La niña le había dicho que viajaran y él dijo, cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso nos vamos a viajar, te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir, te lo prometo, te lo prometo. En Cúcuta, él participó en una reunión en la gobernación de Santander, donde salió corriendo para no perder el vuelo, pese a que estaba sobre el tiempo. Ahí se pudo hablar sobre algunos proyectos, como siempre el de paz. El tema de la seguridad siempre nos inquietó mucho. Teníamos una excelente relación desde hace mucho tiempo, nos conocíamos. Diógenes Quintero tenía 34 años, llevaba 4 como representante a la Cámara por las curules de paz. Sus colaboradores lo recuerdan como un hombre íntegro. Siempre estaba dispuesto a trabajar, siempre estaba dispuesto a escuchar, pero además de eso, y lo que realmente hoy por hoy nos tiene un poco consternados es que la ilusión más grande de Natalia era llegar ayer a Ocaña precisamente para ver a su pequeña, su hija. Natalia era madre, tenía una hija, y incluso estaba hablando un poco de que quería llegar a Ocaña a comprarle sus útiles escolares y a compartir con ella. El joven político había sido personero de Acarí y defensor del pueblo en Ocaña.
Hay que también explicar que las autoridades están en este momento en la zona revisando las condiciones. Una comisión también de SATENA se dirige hacia este sitio. El general Óscar Zuluaga, el presidente de SATENA, explica un poco cómo se va a desarrollar este ejercicio. Lamentamos profundamente este evento. No es algo que podamos decir en este momento que se debió a una situación A, a una situación B o a una situación C, que tenemos que dejarle al equipo investigador que está en este momento esperando que se mejoren las condiciones para poder proceder en un helicóptero al punto del siniestro e iniciar con todo el proceso de investigación para determinar cuáles fueron las causas de tiempo, modo y lugar que generaron esta situación que hoy nos reúne y que nos consume dolor. Mi capitán, le cedo a usted la palabra. Diferentes hipótesis están investigando las autoridades, pero Jorge Cantillo, el presidente de SEARCA, ofrece una explicación de lo que pudo haber ocurrido con este siniestro aéreo. Quiero decirles nuevamente a los familiares y a todas las personas, los llevamos en el corazón, los sentimos y vamos a estar pendientes de toda la ayuda que podamos dar. Las causas o posibles causas se las dejamos a las entidades aeronáuticas, los entes de investigación, y estaremos prontos a entregar toda la información, todos los recursos y toda disponibilidad de estas autoridades para poder llegar a una conclusión. En diálogo con Noticias Caracol, la esposa del congresista Diógenes Quintero nos manifestó que no quiere que el cuerpo sea trasladado a Bogotá, sino que cualquier exequia y también honras se realicen aquí, en la capital norte santandereana o en el municipio de Ocaña. Allí en este municipio de Ocaña, a propósito, se decretaron 13 días de duelo y por ahora todo se está preparando en esta región del país para darle un último adiós a estas 15 personas que murieron en medio de este siniestro aéreo. Richard, entre tanto, las autoridades revelaron detalles de los últimos momentos del vuelo y de las condiciones climáticas que se presentaban en la zona. Estefanía Valencia, ¿cuáles son esos detalles? Ana Milena, mire, las autoridades dicen que es muy temprano todavía para determinar un hilo exacto de la investigación, pero sí hay un supuesto, una posibilidad que toma más fuerza y es la de difíciles condiciones climáticas que pudieron influir o provocar el accidente. Es una de las causales que se investigan sin dejar de lado, dicen las autoridades, el que esta es una ruta relativamente nueva, el vuelo Cúcuta-Ocaña, que fue inaugurado en junio de 2025, y las condiciones técnicas y de mantenimiento de la aeronave que deberá ser sustentado tanto por la aerolínea SATENA como por la empresa poseedora, en este caso la compañía SEARCA. Al momento se sabe que la tripulación nunca reportó una emergencia y por eso es clave los elementos que ya han sido encontrados por el grupo investigador en el lugar de la tragedia para poder esclarecer este accidente. Aunque todavía no hay una línea de investigación abierta, las autoridades y testigos apuntan inicialmente a que las difíciles condiciones climáticas en la región pudieron incidir en el accidente aéreo. Tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. Y estamos en desarrollo del protocolo efectivamente de recolección de información y datos. La empresa poseedora o administradora de la operación de la aeronave tiene unos protocolos que pues efectivamente garantizan y van a estar sujetos a esa investigación de los niveles de garantías alrededor o en torno al tema técnico de mantenimiento. Dice la Aeronáutica Civil que la aeronave siniestrada fue fabricada en 1995, que ha operado 32.000 horas de vuelo y cada motor tiene 28.000 y 31.000 horas de vuelo. Además, asegura la entidad que el avión contaba con los permisos vigentes para operar y con una aeronavegabilidad certificada y avalada por la Aerocivil. Camilo Pérez es uno de los asesores de Diógenes Quintero, una de las víctimas fatales de este accidente, y contó que al no poder viajar en el avión, pudo registrar por carretera
reitera el mal clima que hubo en la región. Nosotros veníamos rastreando el vuelo por estas aplicaciones que hay hoy en día y ya nos dimos cuenta que en un momento la señal se perdió. Desde por la mañana cuando íbamos por tierra, pues incluso grabamos algunos videos porque estábamos sorprendidos de que la neblina en la carretera estaba demasiado densa, o sea, se veía con bastante neblina la carretera se veía densa. Llegamos a Ocaña, el clima en Ocaña estaba distinto, estaba con cielecito. Una versión distinta tiene don Libardo, uno de los campesinos que encontró la aeronave siniestrada. Él escuchó el estruendo del avión y cree que las lluvias y la neblina de los últimos días pudieron incidir en el accidente. Yo creo que la neblina, había mucha niebla ahí y él trató quizás como de pasar por un lado y ese cualquierón no pudo porque eso dejó donde salió así de para arriba, eso quedó como una carretera, eso tumbó todo, arrastró. Es que hoy no he hecho ni una gota de sol para acá. Varios días así, acá para este lado. En la mañana, el avión con matrícula HK4709 operó en Medellín y a las 11:42 de la mañana despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza en Cúcuta, norte de Santander. Su destino era Ocaña y el pronóstico indicaba aterrizar 25 minutos después, sobre las 12:05 del mediodía. Pero a las 11:54 minutos, a pocos kilómetros de llegar a Ocaña, dice la Aeronáutica Civil que el radar del Centro de Control perdió comunicación con la aeronave entre los municipios Playa de Belén y Acarí, un corto recorrido que terminó en una tragedia. Llevaban 12 minutos de vuelo cuando desaparecieron y el avión tenía una autonomía de vuelo hasta las 2 de la tarde de ese día. Dicen las autoridades que tampoco hubo modo de auxiliarlos, pues explicó la Aerocivil que el localizador de emergencia con la que cuenta la aeronave no se activó y que previo al accidente no hubo una última comunicación con la tripulación, quienes tampoco habrían emitido ningún llamado de emergencia. Las inspecciones continúan alrededor de la aeronave que quedó completamente destruida. El fuselaje, que es como la columna vertebral del avión, quedó partido y el desastre de la zona y el metal retorcido entre los árboles quebrados hablan de la violencia del impacto. El grupo investigador de la Aerocivil y la Fiscalía ya han encontrado elementos y objetos clave para esclarecer el accidente. Hoy temprano inició una operación militar en esa vereda y sus alrededores por ser de alta presencia del ELN. Con drones, aviones, unidades antiexplosivos han blindado toda la montaña para garantizar la seguridad de los investigadores que siguen allí en el lugar de los hechos. Bien importantes esas medidas de seguridad, Stephanie, gracias por este reporte. A las 12 del mediodía, 49 minutos, pasamos a otros temas. Los paisas y sus teléfonos celulares alimentaron con decenas de videos las redes sociales mostrando los estragos que dejó el fuerte aguacero que sacudió el sur de Medellín. Centros comerciales totalmente inundados y calles y avenidas colapsadas. Las pérdidas son millonarias. A las 2 de la tarde así se veía la quebrada La Presidenta en Medellín. A las 3 el sistema de alerta temprana vio subir el nivel. Todo se inundó y se llenó con palos y escombros. Ya sobre las 4 empezó a bajar el agua y a las 6 todo era bajo. Los estragos de las lluvias fueron subidos a las redes. 4:03 de la tarde Iván Mejía grabó esta imagen. La calle era un río. Veamos lo que pasó en el Tesoro. 3:53 de la tarde. Pablo Correa publicó esta imagen. Operarios tratan de destapar los desagües y el nivel sube. Hay marinas, se inundó el Tesoro. Esos otros videos los publicó Teleantioquia. El Tesoro desde el aire, a la altura de la avenida Las Vegas. La emergencia fue total. El centro comercial empezó a cerrar sus rejas y cremalleras, pero el agua seguía entrando. 4:21 de la tarde, Julián Vázquez logra esta imagen. El metro pasa. 2 motociclistas parecen quedar en una isla entre el río Medellín y la avenida regional. ¡Ay, que alguien lo ayude! ¿Quién lo puede ayudar? Ahora veamos lo que sucedió en el poblado. Esta es la zona sur del Valle de Aburrá. El agua se llevó las motos. La motocicleta de los guardas de tránsito se salvó. Esta fotografía es muy diciente. Vean hasta dónde llegó el agua a las 4:30 de la tarde. Esta es la cola de vehículos atascados. Allí nadie podía echar marcha atrás. Vea,
Este carro tiene atravesado entre las llantas. El sur de Medellín es también conocido por las llamadas lomas, la loma de los Balsos, de los Parras. Esta es una de ellas. Ahora veamos también lo que sucedió en el centro comercial Monterrey. Todo el sur sucumbió. Esta toma de Julián permite ver grandes avenidas llenas también de agua y lodo. Bordeando las 6 de la tarde, al mejor estilo del periodista Soy Yo, los paisas mostraron lo que pasó en su ciudad. Abierta debido a la inundación. No hay paso. Estas son algunas de las imágenes de las decenas de videos que por redes sociales circulan de habitantes de Medellín que vieron llover y llover. Agua por montones, inundaciones que sin duda alguna, solo en centros comerciales, deja miles de millones de pesos en pérdidas. Fue impresionante. Millonarias pérdidas reportan justamente varios establecimientos comerciales de la ciudad de Medellín tras ese aguacero de las últimas horas. La potencia del agua generó un socavón que causó el cierre de una importante vía en el Poblado, en el sur de la ciudad. Erika Zapata, usted tiene más detalles. Adelante. Tatiana, muy buenas tardes. Continuamos del lado de la gente. En este momento estoy en el Poblado, en todo el sector de Monterrey, donde ocurrió la mayor emergencia por estas fuertes lluvias. Todos los establecimientos comerciales resultaron afectados y por eso en este momento estamos viendo cómo las personas trabajan sacando el lodo. Pero miren, este es el establecimiento comercial que resultó más afectado. Un establecimiento de salud. Se dañaron más de 15 ambulancias y hay que decir que cada ambulancia vale alrededor de 450 millones de pesos. También se perdieron todos los insumos médicos. En este momento estamos viendo cómo los trabajadores de este lugar pues tratan de sacar el lodo. Allí, por ejemplo, están llevando también todas las ambulancias que se dañaron. Estas personas están trabajando, aunque a medias. 250 llamadas se recibieron a la línea de emergencias. 1, 2, 3, estas personas no han dormido. Dicen ellos que fueron momentos aterradores, aunque no hubo personas muertas o heridas, pero por aquí pasaban motociclistas flotando, domiciliarios. La gente se armó de mucha empatía para ayudarles. Colapsada la movilidad a esta hora por todos estos daños. Este video muestra la magnitud de la emergencia que se presentó en las últimas horas en Medellín. Calles inundadas, locales comerciales afectados y daños viales hacen parte del balance. Algunos vehículos que estaban afuera fueron afectados porque el nivel del agua subió y los inundaron. Llovió en 44 minutos, lo que normalmente llueve en todo un mes. Aquí, solo en 44 minutos fueron 87. En un solo pico, a las 3:10 de la tarde, se registraron precipitaciones de más de 180 milímetros. Esta empresa de salud también resultó afectada. Toda la parte de logística, donde están los vehículos, farmacia, mantenimiento, todo el servicio se fue a pique porque todo está dañado, todo está inundado, los carros sobre todo muy afectados y todas las oficinas que estaban en este sótano, que son todas las del área médica. Han pasado varias horas del aguacero que se registró en la tarde de ayer y miren, aquí sigue el río intacto, los vehículos tratando de pasar. Este establecimiento comercial fue uno de los más afectados. En este momento pues están haciendo las evaluaciones de cuánta mercancía se perdió, más o menos más de 50 millones de pesos. A esta emergencia se suma la ardua tarea de recolección de escombros por la avenida Las Vegas. La carretera se partió en varios pedazos debido a la creciente de la quebrada y no hay paso. Desde el día de ayer hemos desplazado vehículos doble troques, volquetas, minicargadores. Hemos recuperado aquí en la estación El Poblado y en la transversal superior aproximadamente 28 metros cúbicos de lodo. Y también se ha hecho operación de lavado con carro tanque. Hemos dispuesto desde por la noche alrededor de 20 operarios, alrededor de 5 equipos de recolección en volquetas. A pesar del temor generado ante la emergencia, la solidaridad de los paisas salió a flote una vez más. Eso parecía un río y la gente era asustada, todo el mundo escondiéndose porque no había manera. Un chico se quedó atrancado allí, un compañero ayudó, se metió a sacarlo porque el agua lo estaba llevando. Y aunque según el sistema de alerta temprana de Medellín, las precipitaciones apuntan hacia una probabilidad baja de lluvias, los habitantes están preocupados ante una nueva emergencia.
Y miren, en este momento estamos viendo cómo siguen sacando ambulancias dañadas. Muy triste los trabajadores de este lugar y sobre todo porque esto se dedica a todo el tema de salud. Este establecimiento comercial está dedicado a eso. Ustedes se preguntarán hasta dónde llegó el agua. Llegó más o menos a este punto y por eso fue que se dañaron pues tantos elementos de este lugar y los insumos. Y ahí vemos una cadena humana, las personas tratando de recuperar algunos enseres y en esta grúa también van a llevar pues más elementos que se perdieron. Dicen ellos que nunca había llovido así, que fueron momentos de angustia y que su mayor miedo en este momento, por supuesto, es que hoy vuelva a llover y en este momento pues empezó a llover. Seguimos aquí al lado de la gente. Todo lo que ocurrió en 40 minutos de lluvia, Erika, y lo que dicen los pronósticos es que seguirá lloviendo. Fueron múltiples los daños tras esas inundaciones y las fuertes lluvias aquí en la ciudad de Medellín, pero uno de los más graves ocurrió en una vía pública que permanecerá cerrada por varios días, que por supuesto afectará a la movilidad en la capital antioqueña. Mariana Rodríguez, ¿dónde es ese punto? ¿Cuál es el lugar y qué está pasando en este momento en esa zona? Tatiana, televidentes, bastante compleja la situación en cuanto a la movilidad para la capital antioqueña, especialmente en esta zona sur, en la comuna El Poblado. La emergencia se registra en este momento aquí en la calle 11. Esta es una vía arteria que pues trae a los vehículos del Poblado y los conecta directamente aquí con la avenida Las Vegas, la principal vía de todo el sur de Medellín. Por tal razón, pues se van a tener bastantes congestiones, tanto en las horas pico de la mañana como en la tarde. De hecho, hasta ahora, al mediodía, pues ya también hay congestión por esto. Lo que pasó acá es que la presión del agua, tanto la que estaba sobre la vía pública, así como la que pasa por debajo, que es de la quebrada La Poblada, pues hicieron colapsar la vía y levantó la losa de toda la calle. Además, hay que decir que generó un efecto dominó y no solamente pues es en este tramo, sino en las dos calles aledañas que está el asfalto levantado. En este momento están tratando de remover todo ese material para pues definir bien qué fue lo que pasó y en esa medida definir cuántos días tendrá que estar cerrada la vía y poder entonces habilitar nuevamente este paso. Mientras tanto, en este punto y en otros del sector El Poblado hay más de 400 personas, más de 100 agentes de tránsito y personas también en labores de limpieza para poder garantizar un paso vehicular seguro, porque hay que decir que todavía hay muchos puntos inundados con lodo y con palos que siguen siendo en este momento limpiados por las autoridades para poder descongestionar un poco esta zona sur de la ciudad de Medellín. Mariana, y la gran pregunta es ¿por qué un aguacero de esta magnitud? Pues según las autoridades ambientales, un fenómeno atípico estaría provocando una concentración inusual de lluvias en la región andina del país, donde se ubican ciudades precisamente como Medellín y Bogotá también. Esto ocurre pese a que para esta época del año lo habitual sería una disminución de las precipitaciones. Según el IDEAM, la concentración de lluvias en la región andina del país no es algo muy común para la época de inicio de año. Sobre todo las precipitaciones que se han dado en la parte de la región andina, sobre todo en la parte norte y central, son un poco anómalas con respecto a las condiciones que se dan climatológicamente. Esto se debería al siguiente fenómeno. Que tenemos un ingreso de humedad desde la parte sur por un debilitamiento de los vientos, sobre todo en niveles altos. Igualmente también tenemos diferentes factores que están en la parte norte del continente que ha ayudado a que tengamos un aumento significativo de los vientos y la velocidad de los vientos en altura, sobre todo en la parte del Atlántico. El IDEAM señala que el cambio en el patrón de vientos en el continente ha influenciado en la concentración de lluvias en ciudades como Medellín y Bogotá, ubicadas en el área andina. Respecto al resto del país, este es el panorama. Bueno, con respecto a las lluvias, en este momento tenemos condiciones relativamente secas, sobre todo en la región Caribe y Orinoquía. Lluvias importantes en la región andina, sobre todo en sectores de la sabana de Bogotá, igualmente también en la parte sur del territorio nacional, la región de la Amazonía y Pacífica continúan las lluvias fortaleciéndose. El IDEAM afirma que durante las próximas 24 horas se estima abundante nubosidad con probables lluvias en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Orinoquía. ¿Qué tan preparada cree que está su ciudad para atender emergencias climáticas? Los leemos en @noticiascaracol.
1:00 PM, bienvenidos a este espacio que ya se ha convertido en habitual para conocer lo que es importante en esta carrera electoral. La propuesta de los candidatos a la presidencia que tendrían que conocer los ciudadanos para saber cómo elegir, cuáles de ellas se acercan a lo que usted considera como ciudadano y, claro, al bienestar de su comunidad. Hoy nos acompaña el exministro del Interior, Daniel Palacios, candidato a la presidencia también de la República, muy cercano usted también a la derecha, candidato, bienvenido. No, Luisa, un placer estar aquí en el tablero y un saludo muy especial para toda la audiencia. Mire, yo no puedo continuar con sus propuestas sin hacerle esta pregunta. Muchas personas se están preguntando por qué usted no está en una consulta. Pues, Luisa, nosotros desde el principio hemos pensado que la unión es el camino para derrotar el desastre de Gustavo Petro y al heredero de las FARC, Iván Cepeda. Lamentablemente, después de más de un año de reuniones privadas, públicas, de invitaciones públicas y privadas a pertenecer a la gran consulta, lamentablemente lo que parecía ser un escenario incluyente, democrático, terminó siendo excluyente. Y pues lamentablemente creo que hoy la firmeza que hemos representado en contra de la criminalidad, nuestra posición que es absolutamente clara frente al riesgo que representa el heredero de las FARC, Iván Cepeda, y Gustavo Petro para el país, le molestan a algunos de esa consulta. Y pues hoy hemos tomado la decisión de seguir adelante en nuestra campaña porque el propósito superior no tiene espera y ese propósito superior es rescatar a Colombia. Y por eso mi interés hoy ya no es esa gran consulta. Mi interés es la consulta contra el crimen, que es de la que quiero hablarte hoy. Muy bien, ahorita pasamos a esa que la tenemos aquí justo en nuestro slide, pero primero quiero preguntarle sobre sus propuestas principales en seguridad, uno de los temas o el tema que más está demandando la ciudadanía hoy. Pues Luisa, y los colombianos hoy lo saben, todos estamos absolutamente mamados de lo que está pasando en materia de seguridad. Y por eso el país tiene que tomar una decisión. O vamos a continuar en un país que justifica, que premia, que da tratamiento preferencial a los delincuentes, o nos vamos a dedicar a combatirlos, a derrotarlos y a proteger al ciudadano honesto y trabajador. Y por eso nosotros hemos preparado un paquete de soluciones, de herramientas que tienen que darse porque hoy tenemos que hablarle con claridad a los colombianos. Las herramientas que tenemos no son suficientes y no van a dar para doblegar a la criminalidad. Entonces, aquí lo que necesitamos es liderazgo, convicción, determinación para enfrentar a la criminalidad, tanto al crimen organizado, a los narcoterroristas, como el crimen urbano, que es el que más afecta a los ciudadanos en el día a día. Y eso es con despliegue de tropas, aumento de capacidades. Con toda la capacidad de nuestra fuerza pública. Aquí lo que tenemos es que decirle a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra fuerza aérea, que cumpla su misión, que va a tener un presidente que le va a dar todas las herramientas, toda la capacidad, pero que los va a liderar de frente, no desde atrás. Por eso hoy zonas como el Catatumbo, como Cauca, como Arauca, requieren una presencia y un liderazgo inmediato del presidente de la República desde el día 1, acabar los beneficios, acabar lo que ha sido esa mal llamada paz total, que ha sido un fracaso total y que lo único que ha hecho es envalentonar a los delincuentes. Mire, precisamente usted menciona una región muy afectada por los temas de violencia, de conflicto, de inseguridad, y que se ha convertido en algo estructural. Hablo del departamento del Cauca. En ese lugar está nuestro compañero Fernando Rojas, que además ha sido uno de los periodistas que ha cubierto este conflicto durante largos años. Fernando, usted tiene una pregunta para el candidato. Luisa, muy buenas tardes. Doctor Daniel, también muy buenas tardes. Candidato, mire, pues como usted lo dice, es una preocupación la situación de inseguridad que vive la mayoría de los departamentos en Colombia. El departamento del Cauca particularmente tiene una situación y es en la vía panamericana, en donde a diario se están presentando robos, homicidios, secuestros y específicamente uno de los más sonados, pues el secuestro del hijo de Giovanni Ayala. Está la situación de inseguridad aquí en el departamento del Cauca y la vía panamericana, que incluso el consorcio Cauca, que construye la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, ha amenazado con irse del territorio como consecuencia de los continuos robos. Específicamente, ¿hay alguna propuesta para mejorar la seguridad en la vía panamericana en el departamento del Cauca y cómo va a combatir usted precisamente este flagelo en todo el país? Pues mire, esta es una preocupación que es absolutamente válida y el Cauca hoy es un territorio que no está en control
de la fuerza pública, sino muchas veces en control de las disidencias de las FARC. Eso no puede seguir. Aquí tenemos que decirle a los caucanos que a partir del 7 de agosto los vamos a liberar, que van a sentir la presencia de la fuerza pública, garantizando la movilidad, que la vía panamericana sea para el ciudadano honesto y trabajador y no para el delincuente, que pretende hacer su agosto en esa vía o bloquearla para evitar el desarrollo económico. Por eso, desde el 7 de agosto, estaremos en el Cauca liderando el rescate del Cauca, porque el Cauca no puede seguir en las manos de los criminales. Muy bien, de esa consulta contra el crimen está la vinculación de seguridad, pero hay unas líneas marcadas que tocan la justicia o lo judicial también, o incluso cambios legislativos. Háblenos de estas propuestas en ese sentido. Ley de los 3 strikes, ¿qué es? Luisa, nosotros tenemos que darle la herramienta a la justicia y a la fuerza pública para poder combatir. Quien hoy les diga que tiene las herramientas les está mintiendo, porque hoy, ¿qué pasa? Con el que roba, roba y roba y no pasa absolutamente nada. Eso es una razón muy sencilla. La reincidencia hoy en Colombia no existe. Quiere decir, tener un antecedente penal de ser un delincuente profesional no tiene ninguna consecuencia. Por eso nosotros, ¿qué planteamos? Que haya reincidencia y que haya una ley de los 3 strikes. ¿Qué quiere decir la ley de los 3 strikes? Que esa primera vez que uno delinque, pues se castiga con lo que está en el Código Penal, pero la segunda se duplica y la tercera se triplica, porque lo que aquí no podemos seguir es consintiendo al delincuente profesional. A ese tenemos que castigar. Sí. Megacárceles, aumento de penas, cadena perpetua, menores sancionados, menores homicidas sancionados, todo esto toca las leyes. Rápidamente, megacárceles. Hoy tenemos un hacinamiento de más del 28%. Eso quiere decir que nosotros vamos a requerir en un cuatrenio crear más de 80.000 cupos carcelarios. ¿Eso cómo lo hacemos? Construyendo nuevas cárceles. La cárcel que construyó Nayib Bukele costó 114 millones de dólares. Eso más o menos son 500.000 millones de pesos. Solamente con un año de lo que cuesta el Ministerio de la Igualdad, que son 1.8 billones, construiríamos 4 megacárceles, pero que además tienen que ser construidas afuera de los cascos urbanos, porque Luisa, digamos la verdad, nadie quiere vivir cerca a una cárcel. Es decir, ¿usted acabaría el Ministerio de la Igualdad para construir cárceles? Claro, es que el Ministerio de la Igualdad nos vale 8 billones de pesos al año, no solamente para construir cárceles, porque solamente con un año del Ministerio de la Igualdad ya financió la construcción de estas 4 megacárceles, pero las cárceles las tenemos que sacar de los cascos urbanos, sí. Además porque eso va directamente con un tema, que es la extorsión. Sí. Si nosotros sacamos las cárceles de los cascos urbanos, que además las hacemos con alianzas público-privadas, que lleven a una renovación urbana de donde está esa cárcel, pues lo que vamos es a lograr realmente impedir que las cárceles se vuelvan centros de extorsión y además que esas cárceles sean autosuficientes, que los presos puedan contratar con alcaldías, con gobernaciones, que la cárcel pueda contratar con alcaldías, con gobernaciones, con el sector privado para hacer manufactura, placas, tapar huecos, y eso genera que esa cárcel se autofinancie. Rápidamente estos 3 ítems: aumento de penas, cadena perpetua para violadores, asesinos, reclutadores de niños y a los menores que los cometan un delito como homicidio, sanción. Rápidamente, cadena perpetua para violadores, asesinos y reclutadores de niños. Hombre, yo no voy a perder ni un minuto de sueño, porque quien viola a un bebé, porque quien asesina a un recién nacido se pudre en una cárcel. Como ministro del Interior logré sacar el acto legislativo que hacía la cadena perpetua una realidad. Lamentablemente la Corte Constitucional la tumbó. Por eso debemos insistir en eso. Y lo vamos a hacer a través de la consulta, preguntándole a los ciudadanos si eso es lo que quieren. También tenemos que acabar el reclutamiento de menores. Menores homicidas sancionados. Mira, el día de ayer cumpliría años un buen amigo, Miguel Uribe Turbay. 40 años de edad, fue asesinado por un menor de edad. Y lamentablemente eso no es aislado, eso lo vemos en Colombia constantemente. Niños que son instrumentalizados para cometer delitos atroces. Tenemos que darle un mensaje para que los dejen de instrumentalizar y para que no siga pasando. Y es que esos menores sean tratados como adultos cuando cometen delitos atroces. Muy bien. Pasemos a las propuestas contra la corrupción. Esta primera me llama mucho la atención. Sabemos que se refiere usted a Olmedo López, quien hoy está en un centro de reclusión por el tema de la ONG-RD, el caso de los carrotanques. ¿Qué significa y qué propone usted con la lista Olmedo contra la corrupción? Mira, la lista Olmedo nace de algo muy sencillo. Aquí el problema en Colombia a veces no es capturar a los corruptos, es capturarlos y que no pase nada, que sigan viviendo sabroso, como hoy viven muchos
de los que están sindicados al proceso de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que el señor Carlos Ramón González, que es el único que hoy está viviendo sabroso y con casa propia afuera de Colombia. Entonces, ¿nosotros qué proponemos con la lista Olmedo? Ir detrás de los recursos de ellos. ¿Qué quiere decir? Sencillo, muerte financiera. El mismo efecto que tiene la lista Clinton para quienes financian terrorismo o pertenecen a organizaciones criminales, va a tener en Colombia. Sí. Que los corruptos no tengan acceso al sistema financiero, se congelan sus cuentas, no pueden sacar tarjetas de crédito. Quiere decir, no pueden ni siquiera pedir por Rappi. Claro. Eso es lo que le proponemos, quitarle la plata al corrupto. Quería mencionar los temas de seguridad, justicia y corrupción para la pregunta que le tienen desde Barranquilla, porque sin duda es un tema o una problemática de esa ciudad en particular, y estoy hablando de la extorsión por temas de inseguridad, pero la extorsión también por la corrupción que hay en las cárceles. Margarita Ariza, adelante con su pregunta. Hola Luis y televidentes, muy buenas tardes. También saludamos al candidato y insistimos en Barranquilla con el tema de la extorsión, porque es que aquí la gente no puede colocar un negocio grande o pequeño porque al minuto lo están extorsionando. Dicen las autoridades que la mayoría de extorsiones provienen de las cárceles donde están los cabecillas de estas organizaciones criminales. ¿Qué hacer, doctor Palacio, para acabar definitivamente con esto, para que estas personas no sigan extorsionando desde los centros carcelarios? ¿Y estaría usted dispuesto, por ejemplo, a reestructurar el IMPEC? Pues, Margarita, esa es una pregunta muy importante. De hecho, nosotros lanzamos la consulta contra el crimen en Barranquilla, precisamente porque los barranquilleros, como pasa en toda la costa caribe, están mamados del tema de la extorsión y están mamados de que los delincuentes los hagan vivir con miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que sacar el bosque, hay que sacar la modelo de Barranquilla. ¿Por qué tenemos que sacarlo? Porque mire, todos los candidatos que van a pasar por el tablero le van a decir lo mismo. Hay que poner inhibidores de señales para que de las cárceles no se puedan hacer llamadas. ¿Por qué eso no funciona? Porque como las cárceles están en centros urbanos, apenas prenden el inhibidor, afecta a la comunidad alrededor, a los vecinos, a los negocios. Por eso tenemos que sacar esas cárceles de los cascos urbanos, llevarlos a la zona rural que sea alejada para poder realmente evitar que de las cárceles salgan llamadas de extorsión. Y en Barranquilla tenemos que derrotar a los pepes, a los costeños, que han sido hoy los autores de mucho del miedo y de la extorsión que se está generando en Barranquilla. Entonces no es solamente bloques de búsqueda, no es solamente dar con las cabecillas de quienes hacen la extorsión, no es solamente aumentar penas, sino también evitar que desde las cárceles se siga extorsionando, y de esa forma lo podemos lograr. Le insisto en la pregunta de Margarita, ¿reformaría el IMPEC? Claro, es que el IMPEC hay que reformarlo, eso no es solamente de reformar en dónde están las cárceles, sino que el IMPEC funcione como debe ser. Es una vergüenza que cuando se hace un operativo en una cárcel aparezcan celulares, aparezca contrabando, licor, toda clase de cosas que parece que esas cárceles terminaran siendo más bien hoteles o casas de paso. Por eso nosotros necesitamos un IMPEC que haga lo que tiene que hacer, y es tener a los presos detrás de las rejas y no delinquiendo. Siguiente bloque, y este es bastante interesante porque ha marcado la agenda pública, social, informativa, económica de los últimos meses. Las propuestas en salud hoy son importantes, candidato Palacios, porque el sistema de salud está desfinanciado, está en una crisis operativa y hay millones de colombianos que hoy no pueden acceder ni a medicamentos, ni a tratamientos, ni siquiera a revisiones. Usted dice pagar deuda, ¿pagar la deuda de qué? ¿De la CPS, del gobierno, de qué? Pues mira, Luisa, lo primero que hay que decir es que si bien el sistema de salud no era perfecto, ese fue un sistema con el que salimos del peor momento en salud que ha tenido este país, que fue la pandemia, y salimos adelante. ¿Qué hizo este gobierno? Por pretextos ideológicos se tiró el sistema de salud, hay que decirlo claro. Cierres de hospitales, cierres de salas de urgencia, de salas neonatales, lo que está pasando hoy con la entrega de medicamentos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que sanear el sistema, hay que pagar. Si no se paga, pues el sistema no funciona. Y eso es lo que Petro se dedicó a hacer, a ahogar el sistema, haciendo los no pagos. Eso tenemos que hacer. Son cerca de 30 billones lo que se les debe al sistema. ¿De dónde lo va a sacar? Toca hacerlo. Mira, este gobierno solamente en gastos de funcionamiento incrementó en 100 billones de pesos. Quiere decir, plata hay. Lo que pasa es que este gobierno ha tomado la decisión de gastarse la plata en burocracia, en derroche y en lujos. Tenemos que pagar la deuda para que el sistema opere, corregir
los errores del pasado, porque no quiere decir volver al pasado, quiere decir mejorar lo que nos faltaba por mejorar, pero no destruir el sistema. Pasemos a esto que son ítems importantes. Mira, dos propuestas rápidas. Rural extendido. Hoy el rural es de 1 año. ¿Yo qué le voy a proponer a los médicos de las mejores universidades de Colombia? Para que estén en esa Colombia profunda, en esas zonas rurales alejadas. Les voy a proponer que hagan un rural de entre 3 y 5 años y el Estado les paga totalmente la matrícula, que quiere decir todo el estudio que hicieron de medicina, que es suficientemente costoso. Con eso llevamos los mejores médicos a los lugares de más difícil acceso. Rapisalud. Y Rapisalud, hombre, hoy en pleno 2026 uno todo lo pide a través de una plataforma digital o lo pide por internet. ¿Cómo es posible que en pleno 2026 pongamos a una abuelita, pongamos a un abuelito a tener que ir a hacer una cola para que además le digan que el medicamento no está? ¿Qué tenemos que tener? Así como funciona Rappi para pedir domicilios, tener un Rappi de la salud. Y es que te pueda llegar el medicamento a la puerta de tu casa. Muy bien. Relaciones internacionales, en esta sí la pasamos rápido. Plan de rescate binacional para Venezuela, pero ya hay una intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo será esa conexión? Pues mira, lo primero que hay que decir es que las relaciones internacionales tienen que poner a Colombia primero. Y en el manejo de las relaciones internacionales se tiene que hacer con decencia y con responsabilidad. Nosotros hemos planteado un plan de rescate binacional para Venezuela y para Colombia. ¿Por qué? Y lo hice el martes desde Cúcuta. ¿Por qué lo hice? Porque en el plan de rescate binacional Estados Unidos va a gestionar alrededor de 5 o 6 billones de dólares, producto de la venta de 50 millones de barriles. ¿Qué le estamos diciendo nosotros? Oiga, Estados Unidos, Colombia también fue víctima del chavismo, Colombia también fue víctima del narcoterrorismo. Vamos a coger entre un 5 y un 10%, que puede representar 600 millones de dólares, para invertirlo en la frontera colombo-venezolana, en La Guajira, en norte de Santander, en Arauca, para 3 temas fundamentales: seguridad, fronteras seguras, luchar contra el narcotráfico y contra el crimen organizado; segundo, desarrollo económico, inversión en infraestructura, zonas exclusivas de comercio para generar más comercio legal y además empleo formal; y un plan de retorno seguro y digno para los millones de venezolanos que quieren regresar a Venezuela a apoyar la reconstrucción. Muy bien, pasamos a nuestra ya reconocida parte de preguntas rápidas. ¿Implementar acuerdo de paz, sí o no? Sí, hay que seguir implementándolos. ¿Te ha tenido problemas en los últimos años? Hombre, pero con una revisión de la JEP. Con una revisión de la JEP. Diálogos con estructuras criminales urbanas. Diálogo puede ser, pero no impunidad bajo ninguna forma. Es diálogo, voy a marcar sí. Que se sometan, los esperamos que se sometan. Militarizar ciudades. Solo si es necesario. ¿Sí o no? Sí, si es necesario. Intervención a EPS. No por ideología, sino a las malas y corruptas. Ok, o sea, sí. ¿Bombardeos pese a presencia de menores? Mira, eso te lo puedo contestar con el sí, pero tiene que ser proporcional, tiene que ser el último recurso y tiene que estar de acuerdo al derecho internacional. Muy bien, pasamos al siguiente slide. Vamos a borrar acá. Exploración y explotación de hidrocarburos. Sí, exploración, exploración, exploración y explotación, explotación y explotación. Relación con Venezuela con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Mientras se mantenga la transición democrática supervisada por Estados Unidos. O sea, sí. Reforma tributaria. Solo para bajar impuestos. ¿Reelección presidencial? No. ¿Reducir el tamaño del Estado? Importantísimo. Ahí es donde está la plática que dicen que no tenemos. Muy bien, candidatos, esas fueron sus respuestas. Gracias por estar aquí en Noticias Caracol y mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias, Luisa, y recordarle a los colombianos que en el 26 rescatamos a Colombia. Muy bien, Alejandra, las propuestas de un nuevo candidato aquí en Noticias Caracol, y claro, seguiremos abriendo estos espacios para conocer lo que necesita el ciudadano, qué van a hacer en lo que sigue para Colombia. Luisa, candidato, muchas gracias. 1:00 p.m, 20 minutos. Hoy cumple su segundo día el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por la CAF en Panamá. La crisis entre Colombia y Ecuador ha sido uno de los temas de interés, y sobre este asunto y la reunión del presidente Petro con el presidente Donald Trump se refirió el expresidente Juan Manuel Santos. En Ciudad de Panamá está Sebastián Montes de Noticias Caracol y de Negocios D2. Hay noticias justamente de esta crisis entre los gobiernos de los dos países. Sebastián, ¿de qué se trata? Así es, Alejandra. Hay una noticia importante sobre el gobierno de Ecuador, y es que en uno de los paneles de este segundo día del Foro de Economía Internacional de la CAF estuvo hablando la ministra de Minas, Inés María Manzano,
que hay un mensaje muy importante en medio de esta disputa entre Colombia y Ecuador, sobre todo en materia arancelaria, y la pronunciación del mensaje que da la ministra de Minas y Energía es que nos necesitamos los unos a nosotros, así los presidentes pues no se caigan bien. Esto fue exactamente lo que dijo la ministra de Minas y Energía del Ecuador. Entonces, lo que tenemos que entender es que nos necesitamos los unos a los otros, se caigan bien o mal en temas entre presidentes, pero en América Latina no existe tanta polarización, o por lo menos en Sudamérica, yo diría Sudamérica y Centroamérica, tanta polarización entre los temas políticos, y creo yo que lo que nos debe de unir es eso. Este es el hilo conductor, es la biodiversidad, es la conservación. Otro de los que habló en este segundo día del Foro Económico Internacional fue el expresidente Juan Manuel Santos, y también se refirió a esa disputa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, y fue enfático al afirmar que es responsabilidad de ambos mandatarios sentarse a dirimir sus diferencias. Es su responsabilidad y su obligación sentarse, así no se quieran, a resolver el problema, porque los que sufrimos son los ecuatorianos y los colombianos ante la intransigencia de los dos presidentes. Entonces siéntense a resolver el problema, que se resuelve muy fácilmente en una conversación en 5 minutos. El problema de la región en el fondo y de largo plazo es el bajo crecimiento. El bajo crecimiento es producto de la falta de inversión. La falta de inversión es producto de la inestabilidad en las reglas de juego, de la inseguridad, de una serie de fenómenos que hay que atacar para que la inversión crezca y por consiguiente tengamos más crecimiento económico, que es la forma de, por ejemplo, resolver el problema de la desigualdad social. Otra de las reuniones a las que hizo referencia el presidente Santos es esa que sostendrá el presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca. Al respecto, dio un mensaje de expectativa sobre un acuerdo de cooperación. Veamos. Yo espero que de la reunión entre el presidente Petro y el presidente Trump salga un acuerdo, como se lo sugerimos al presidente Petro en su momento, para cooperar. El mayor consumidor de cocaína y el mayor productor de cocaína peleando, pues ¿quién se beneficia del crimen organizado? En otros temas, en este segundo día del Foro de Economía Internacional de la CAF, hubo varias reuniones y varias firmas de acuerdos entre el Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe con varias ciudades y departamentos del país. En primer lugar, con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hubo una firma para un acuerdo específicamente que busca apoyar a la capital del país con su transformación urbana. Veamos. Acabamos de firmar un memorando de entendimiento con la CAF que va a permitir que Bogotá avance en la estructuración de proyectos clave para la infraestructura de la ciudad. La LO Norte. ¿Sí? Usted sabe que nosotros dimos una batalla para salvar esa vía. Eso incluye garantizar los predios para el multicampus de Suba, que las cosas ya le entregamos al Acuerdo Nacional mediante condado, pero también preservar la posibilidad que Bogotá tenga futuro esa vía, que es estratégica para la ciudad. Vamos a recibir cerca de $1.100.000 para el proceso de estructuración de este proyecto del Halo Norte. Ahí vamos a buscar cómo lo hacemos vía APP, con la ayuda de ellos, y creemos que ese es un paso importante. Acto seguido a esta firma o a este acuerdo entre la CAF y la Alcaldía de Bogotá, también hubo un acuerdo entre el Banco de Desarrollo de América Latina y la Gobernación del Valle del Cauca, sobre todo en un proyecto vital para esta región como el tren de cercanías. Nosotros firmamos con la CAF un apoyo técnico, pero además de seguimiento financiero y para poder lograr buscar los recursos para la financiación del tren de cercanías en la primera fase. Pero además nos van a dar un recurso, ya está establecido un recurso para poder dar la financiación para la segunda fase de la línea que va hasta Jumbo, al aeropuerto y a Palmira. Esta es hasta ahora la información que tenemos en este segundo día del Foro de Economía Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Concluye esta tarde hacia las 6, 7 de la noche más o menos.
y se espera que pues siga girando en torno en algunas discusiones a ese tema de Colombia y Ecuador, esas diferencias que aún esperamos tengan esa negociación y esa oportunidad de hablar para dirimir esas diferencias y por supuesto que estos aranceles de 30% no se apliquen hacia el 1 de febrero, que será la fecha en que entrarían en vigor. Esa es la información que les tengo, Ana Milena y Alejandra, desde Panamá con el Foro de Economía Internacional. Noticias Caracol. Mucha atención porque hay noticia en Ciudad de Panamá, donde se realiza el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por la CAF. Hacemos contacto con nuestro director Juan Roberto Vargas. Buenas tardes, ¿de qué se trata, Juan Roberto? Alejandra, gracias. 1 de la tarde, 38 minutos también aquí en Ciudad de Panamá. Acabamos de confirmar lo siguiente en medio de los eventos que se realizan aquí en este lugar de este país centroamericano. En las últimas horas hubo una reunión reservada entre las cancilleres de Colombia, Rosa Villavicencio, y la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Recordemos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, estuvieron aquí ayer en este centro de convenciones en la ciudad de Panamá, en la instalación de este foro económico regional que organiza el Banco Regional conocido como CAF. Pues muy bien, en medio de ese encuentro, lo que logramos saber es que hubo una reunión a puerta cerrada de aproximadamente 35 minutos de las dos cancilleres. Por supuesto, es el primer encuentro formal que se hace en medio de esta dura crisis diplomática entre las dos naciones. Lo que Noticias Caracol ha podido confirmar aquí en fuentes de este evento es que en la reunión que se realizó en uno de los salones adyacentes al salón principal, el gobierno de Colombia, a través de la canciller Villavicencio, le manifestó a su par ecuatoriano el resultado de la lucha contra las drogas que ha emprendido Colombia en la zona de frontera. Recordemos que el presidente Noboa, en la declaratoria de guerra comercial y de aplicación de aranceles a nuestro país, argumentó que no había controles de las autoridades colombianas en la frontera. Pues muy bien, lo que la canciller Villavicencio de Colombia le ha dicho a la canciller Sommerfeld de Ecuador es que sí hay controles, le mostró resultados, y tal vez el primer resultado concreto de este encuentro es que se conforma una comisión binacional especializada en el tema de defensa para tratar este tema, este asunto de la lucha antidrogas. Pero por supuesto el asunto fundamental es el de la guerra comercial, el de los aranceles. Noticias Caracol ha conocido que así como se va a hablar de estos temas de seguridad, también va a haber reuniones de los equipos económicos de los dos gobiernos buscando una salida diplomática a la guerra arancelaria. Son resultados concretos de encuentros concretos. Tal vez un dato final, Alejandra y televidentes de Noticias Caracol a esta hora del mediodía, y es que los presidentes, el electo de Chile, el señor José Antonio Kast, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el anfitrión, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, han hablado con los dos presidentes de Colombia y de Ecuador, porque dicen que este tipo de guerras comerciales afectan a toda la región. Es lo que podemos contar en este cubrimiento especial de esta cumbre económica de Latinoamérica y del Caribe de la CAF aquí en Ciudad de Panamá. Feliz tarde para todos. Y cuando es la 1 de la tarde, 41 minutos, faltan para las elecciones legislativas en Colombia 37 días, 18 horas, 18 minutos y corren los segundos para esa primera cita con la democracia, donde además elegiremos en consultas a los candidatos que pretenden llegar a la presidencia de la República. 1 de la tarde, 42 minutos. Vamos a arrancar el radar de la política de hoy con la grave advertencia que hicieron hoy las autoridades sobre las elecciones que se avecinan. Hoy hubo dos encuentros fundamentales, clave para definir medidas para blindar los importantes procesos electorales. Una del registrador, el procurador y el contralor con la cúpula militar, y otra con la fiscal general de la Nación. Y atención a esto, porque dicen las autoridades que en 312 municipios hay influencia de los grupos armados ilegales y que en muchos de ellos van a querer interferir en el proceso electoral. Pero además de esto, el registrador explicó cómo se debe votar en las consultas del 8 de marzo en este tarjetón, que es el ejemplo. Vamos inmediatamente con Juan Pablo Contreras, que estuvo pendiente de estos dos encuentros. Juan Pablo, ¿qué dicen las autoridades sobre las alertas y sobre el tarjetón? Adelante.
María Camila, buenas tardes. Como usted lo mencionaba, terminó hace pocos minutos aquí en la registraduría esta comisión de seguimiento a los delitos electorales. Tuvo la participación del ministro de Defensa, el registrador nacional, la fiscal general, el procurador, el contralor, delegados del Consejo de Estado y también del Consejo Nacional Electoral, justamente para dar un paso adelante a la comisión de estos delitos que permean y que afectan la transparencia de las elecciones. Se habló sobre corrupción al elector, compra de votos, fraude al sufragante y financiación ilegal de campañas. Pero como usted lo mencionaba, al terminar esta reunión el registrador también lanzó una alerta sobre la violencia en los territorios, dijo que era el momento oportuno también para poner la lupa sobre el actuar de los grupos armados y para que estos no interfieran en las elecciones. Dijo que en 312 municipios del país donde hay presencia de grupos armados, el 40% se ha registrado la intención de estos grupos en participar, o tener influencia en las elecciones del próximo 8 de marzo. Escuchemos lo que dijo el registrador. En 312 municipios que hemos revisado, y esto es muy importante, en 312 municipios que hemos revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político electoral de esos grupos armados ilegales. Y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional. Eso, por ejemplo, es un elemento de alerta que nos tiene que indicar. El registrador se refirió también a los tarjetones que serán entregados en las elecciones de este 8 de marzo. Dijo que si usted se acerca al puesto de votación, le entregarán 2 tarjetones, uno de Senado y uno de Cámara, y que el jurado deberá informar que hay un tercer tarjetón, que es el de las consultas. Usted como sufragante es libre de decidir si quiere recibir este tarjetón o si no quiere hacerlo. En caso de que usted quiera votar por la consulta, deberá pedirlo al jurado y recibir, pues, para poder participar en esta votación también. 8 de marzo los jurados entregarán 2 tarjetas electorales, la de Senado y Cámara de Representantes, y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía de la existencia de una tarjeta adicional para las consultas, y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla o no. En la reunión también se habló con el ministro de Defensa y con toda la cúpula militar para garantizar que en todos los puestos de votación haya cobertura de la fuerza pública. También dijeron que el ejército extenderá por 3 meses a 22.000 efectivos que en este momento prestan su servicio militar para que acompañen las elecciones. Las decisiones de las autoridades para blindar el proceso electoral. Juan Pablo, gracias. Vamos ahora a ver cómo van algunas de las campañas a la presidencia y arrancamos con Iván Cepeda, que ayer estuvo en el Parque Central de Neiva, en este evento que ven aquí, con cientos de seguidores y candidatos al Congreso del Pacto Histórico, y nos dicen que acaba de llegar al Tolima para liderar otra concentración. Esta vez será en el Parque Manuel Murillo Toro. Esta está programada para las 3 de la tarde y luego Cepeda se reunirá con varios de los grupos políticos que lo respaldan. Pasamos ahora a la campaña de Abelardo de la Espriella, que después de estar en eventos en Barranquilla y Medellín, llegó hoy muy temprano a Cali. Visitó su sede de campaña, tuvo almuerzo con mujeres y hará también una visita a una fundación, volanteo en Chipichape, y también tendrá una reunión con profesionales de la salud al caer la tarde. Abelardo de la Espriella habló de sus propuestas para la seguridad de la capital del Valle y de cómo funcionarían los procesos de extradición de llegar a la presidencia a propósito de la confirmación del envío a Estados Unidos de Pipe Tuluá. Bandido que no se someta se le da de baja, y si se somete va a la cárcel. No hay procesos de paz, se va a extraditar al todo el que sea solicitado, y con mano de hierro los vamos a arrodillar, porque tienen a Colombia desangrada. Ya está bueno de que el crimen organizado tenga arrodillado al país. Una minoría arrodillando a una gran mayoría que quiere tranquilidad. 1:47, pausa en el radar y nos vamos directamente a la Plaza Caracol, porque allí está Sebastián Cortés con un senador del Pacto Histórico que quiere repetir. Sebastián, adelante. Atentos. Hola María Camila, buenas tardes. Estamos en efecto con el senador del Pacto Histórico, Carlos Alberto Benavides, que ya cumple este primer cuatrenio y busca hacerse reelegir el próximo 8 de marzo. Senador, bienvenido a Plaza Caracol. Cuéntenos, por favor, ¿por qué hacerse reelegir con el Pacto Histórico? ¿Qué hace falta para este nuevo Congreso? Pues muy contento de estar aquí. En primer lugar, nosotros tenemos que seguir legislando para la vida.
tenemos que seguir legislando para el derecho a los ecosistemas, el derecho al agua en las distintas regiones como recurso, como bien común, como fuente de vida. En segundo lugar, tenemos que seguir marcando una ruta por los derechos, el derecho a la salud, pero también el derecho a la vivienda, el derecho a la conectividad, el derecho a la educación. Vamos a seguir hacia el bienestar universitario y a la misionalidad universitaria. Y en tercer lugar, nosotros queremos convertirnos en el senador de la República, un senado de las regiones, un senado que esté pensando y legislando desde las regiones. Por eso, vida, derecho y regiones son nuestra prioridad. Usted también, senador, va a intentar liderar una apuesta que no salió en este cuatrenio con el gobierno Petro, que es la reforma política, pero que van a insistir. ¿En qué consiste y por qué cree que no se ha podido materializar? Nosotros tenemos que fortalecer las capacidades de la democracia participativa en Colombia. Tenemos que asegurar que la ciudadanía tenga mayor capacidad de incidencia, de veeduría, pero también de generar garantías democráticas en términos de la composición de los partidos, en términos de la dinámica electoral y en términos de las formas de representatividad. Así que una reforma política es fundamental en Colombia, junto con una reforma agraria en términos económicos, que también será uno de los esfuerzos que vamos a realizar en la siguiente legislatura. Esas principales apuestas, senador, para que sean realidad, necesitan de una bancada sólida para este nuevo cuatrenio. ¿Cuál es la estimación que tienen en el Senado de la República? ¿Cuántos senadores, teniendo en cuenta que actualmente son 20? Nosotros por eso hemos conformado una lista cerrada cuyo orden se definió en una consulta interna el 26 de octubre, un orden que, como nosotros lo definimos, es de paritario y en cremallera, por eso somos hombre y mujer. Nosotros esperamos tener unas mayorías en el Congreso, en el Senado, aspiramos a tener más de 5 millones de votos que nos aseguren una bancada poderosa en Colombia, y también en cada una de las cámaras tenemos 33 listas a Cámara, todas ellas con un gran empuje en este momento en los distintos departamentos. Esperamos ser el partido más votado el 8 de marzo. Usted habla del 8 de marzo, déjeme preguntarle también por la otra votación que se va a dar en ese día, que es las consultas, en este caso, del frente, de esta agrupación de colectividades que hacen parte del progresismo. Le pregunto, el caso de la candidatura de Iván Cepeda es debate incluso en el Consejo Nacional Electoral, porque se habla por unos sectores que no estaría habilitado. Ustedes se mantienen en que sí. ¿Qué cree que va a pasar este viernes y si esto impactaría la campaña, la decisión del electorado? El voto por el pacto es un voto por la Cámara, un voto por el Senado, y el 26 de octubre también, con el aval del Polo, que fue uno de los partidos que se fusionó en el pacto histórico, fue elegido como nuestro precandidato Iván Cepeda. Iván Cepeda va como candidato del pacto histórico al Frente por la Vida. Allí ya se han sumado, se han inscrito el martes pasado otros candidatos como Roy Barreras, como Camilo Romero. Se espera que en esa consulta estén más. Hay una comisión del Consejo Nacional Electoral que definirá el próximo viernes, como debe ser, en ley y en derecho, que Iván puede participar, porque hasta ahora Iván no ha participado en ninguna consulta interpartidista. La del 8 de marzo será la primera consulta interpartidista, y por eso hemos dicho, el 8 de marzo hay que votar pacto al Senado, pacto a la Cámara, pacto a la presidencia por Iván Cepeda. Claro que sí, senador. Para finalizar, usted es el número 10 de esta lista cerrada. Cuéntele a la ciudadanía cómo se encuentran en el tarjetón, cómo hacer para votar por ustedes, cuál es esa invitación, también justamente para que en su caso vuelvan al Congreso de la República. Nosotros somos una lista cerrada, por lo tanto en los tarjetones aparece el símbolo pacto, el símbolo del colorido, el símbolo de la diversidad. Solo basta con señalar con una X ese símbolo: pacto al Senado, pacto a la Cámara, pacto por Iván Cepeda. Es Carlos Alberto Benavides, María Camila, senador, quien busca también hacer parte de ese grupo que se reelija en las elecciones al Congreso el 8 de marzo. Del pacto histórico. Ya regreso con usted, Sebastián, a la Plaza Caracol, pero mientras tanto vamos a hablar de Mauricio Liscano, que está haciendo una dura advertencia desde Armenia, Quindío. Dijo que los candidatos independientes no tienen garantías en estas elecciones, por lo que pidió al procurador Gregorio Ilhash que intervenga inmediatamente para que revise actuaciones de funcionarios públicos, puntualmente alcaldes, que dice él estarían afectando la transparencia del proceso y participando en política. Esta es la denuncia de Mauricio Liscano. Yo quiero hacer un llamado. Yo creo que hay que acabar o con la ley o hacerla cumplir. Mire usted, hoy todas las noticias que han salido, que al candidato de la Espriella lo va a apoyar el alcalde Fico y el alcalde Char. Pero si es que en Colombia los alcaldes no pueden participar en política. Entonces, ¿dónde está el Procurador General de la Nación que haga cumplir la ley electoral? Si es que está prohibido que los alcaldes participen en política. Es que no son ellos, son los amigos, ponen a la hermana, se toman fotos vedadas, pero eso no puede seguir la hipocresía. Yo sí hago un llamado al
Procurador General de la Nación que aplique la ley y díganos si Fico Gutiérrez y Alex Char están participando en política o no. Y vamos a pasar hasta ahora a la 1:52 a la campaña de Paloma Valencia, que sigue de correría acompañada del expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático. Hoy están en el Chocó, aquí ven ustedes el anuncio, y está a punto de empezar una reunión con las juntas de acción comunal que lo respaldan. Estaremos muy atentos a este evento, pero a esta hora vámonos de nuevo a la Plaza Caracol, porque Sebastián, ahora tiene usted un candidato que busca llegar al Senado y que es exministro de Justicia. Adelante. Así es, María Camila, estamos ahora con Wilson Ruiz, exministro de Justicia del gobierno Duque, que ha estado un poco por fuera, digamos, exministro en estos 4 años, pero para el nuevo Congreso, el nuevo gobierno, usted quiere participar y hacerse elegir. ¿Por qué votar por un exministro como usted? Primero que todo, soy el senador del Tigre, que va a llegar con el número 20 por Salvación Nacional. Me he formado desde muy abajo, con mucho conocimiento, con mucha humildad. He sido procurador ante una corte, magistrado y presidente de las cortes, ministro de Justicia, y quiero aportarle al país desde el Congreso de la República, arrancando con una ley de pequeñas causas, es decir, los delitos menores que le preocupa tanto a los ciudadanos. Claro que ha sido uno de esos delitos también, y se está haciendo o promocionando una ley, dicen, en honor a Miguel Uribe, que intente como endurecer las penas en casos de homicidios a menores de edad, cuando los cometen ellos en contra de personalidades políticas. ¿Cómo lo vería usted si usted hace parte del futuro Congreso? Sí, una vez saquemos adelante la ley de pequeñas causas, como robos celulares, robos de billeteras, etcétera, vamos también a pensar en endurecer las penas para menores de edad. En mi concepto, un menor de edad que tenga 15 años ya sabe lo que hace, es consciente de sus actos. Y hay que tratarlos en cualquier momento que nos lo permita la jurisprudencia, la misma ley, que sean tratados como adultos para que reciban penas ejemplares. ¿Por qué? Porque aquí frente a estos menores hay unos delincuentes de alto impacto que los contratan, los vinculan. ¿Por qué? Porque saben que les van a dar sanciones irrisorias. Entonces prácticamente para ellos no existe normatividad que sea bien fuerte. Usted se presentó acá en Plaza Caracol, doctor, como el candidato número 20 del Tigre, siendo referencia al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Doctor, ¿cómo ven este reto en materia electoral de alcanzar el umbral? ¿Tienen una estimación de cuántos congresistas van a ser? Sí, por fortuna hay varias personas ahí que tenemos un reconocimiento nacional. Por eso me inscribí a este movimiento de Salvación Nacional y para ser el senador del Tigre con el número 20 por ese partido. Te quiero decir que me inscribí a este movimiento porque es un partido correcto, es un partido transparente y desde luego es el nombre del señor que mataron, Álvaro Gómez Hurtado, de modo que vamos de frente con el país. Claro que sí, doctor. Lo presentábamos ahorita como exministro del gobierno Duque. El expresidente Iván Duque también ha tenido un rol un poco distante, pero en las últimas semanas se ha hablado de una posible cercanía, de un aterrizaje a la campaña de Abelardo de la Espriella. ¿Lo ve usted posible? ¿Ha de pronto hablado con el expresidente Duque? Mira, no he hablado del tema con el expresidente Duque, pero te quiero decir que todas las personas que respetemos el Estado Social de Derecho, la democracia, nuestra Constitución, son bienvenidos. Si soy un puente para que Abelardo de la Espriella, que fue mi alumno en la Universidad Sergio Arboleda, le dirigí la tesis de maestría, podamos acercarnos, claro que lo vamos a hacer, así como lo hizo Fico Gutiérrez, mucha gente también lo puede hacer en el país. Claro que sí, usted habla de estos apoyos que se han dado también esta semana, un apoyo que nunca se consolidó y es con el de la denominada Gran Consulta por Colombia. ¿Qué cree usted ahí que pasó? Porque hay personas con las que ustedes incluso hicieron gobierno en épocas pasadas. Yo permanecí como precandidato presidencial con el grupo de los 10, estaba Juan Manuel Galán y otros allí. Hombre, aquí hay que dar un paso al costado con aquellos candidatos que definitivamente no tienen ninguna opción de nada. ¿Por qué? Porque si logramos sumarnos al equipo de Abelardo de la Espriella, tenemos la gran posibilidad de salir en primera vuelta. Creo que es un gran reto que se puede lograr. Aquí hay que dejar egos y vanidades, pensar en el país como tiene que ser. Listo, exministro, para finalizar, ¿por qué cree usted que debe llegar al Congreso? ¿Cuál es ese mensaje que le entrega aquí en Plaza Caracol a la ciudadanía? Definitivamente el Congreso en estos momentos está tomado del país de la República por la delincuencia. Es una oportunidad, yo quiero trabajar desde la Comisión Primera del Senado con todos los temas de reforma a la justicia, ayudar con el tema de seguridad y por supuesto ayudar a reactivar la economía del país que está por el piso, con empresarios, meterle la educación al país, creo que tanto se requiere y lo vamos a sacar adelante.
Pues lo ven ustedes, María Camila, en Plaza Caracol el exministro Wilson Ruiz, número 20 de la lista de Salvación Nacional, uno de los candidatos que pasa aquí en Plaza Caracol buscando llegar al Congreso en el 2026. Sebastián Cortés desde la Plaza Caracol, 1:57. Un dato para el cierre. Hoy el registrador anunció que el próximo 9 de febrero inician las capacitaciones de todos los 800.000 jurados de votación que van a estar al frente de cada uno de los puestos de votación el próximo 8 de marzo. Hasta aquí el radar de la política. Ana Milena. El mundo hoy nos trae cambio de mando en la ofensiva antiinmigrante en Minnesota mientras siguen los choques y las detenciones. La alerta de 2 congresistas sobre la situación del pequeño Liam Cordero y de miles de menores detenidos por ser inmigrantes. Y los anuncios de Donald Trump en su primera reunión de gabinete del 2026. El gobierno de Donald Trump no pudo ignorar los recientes incidentes y protestas en Minnesota, en donde los oficiales involucrados en las muertes de 2 personas fueron retirados de sus cargos. Ahora, el zar de la frontera llega a tomar el control. El presidente Trump quiere que esto se solucione y lo voy a solucionar. Es Tom Homan, el zar de la frontera de Donald Trump. Quedó a cargo de los polémicos operativos contra migrantes en Minnesota, estado en el ojo del huracán por las muertes a manos de los agentes migratorios. Aunque con un tono menos fuerte, prometió continuar con la ofensiva federal contra la inmigración en Minneapolis, pero también sancionar a los agentes que no cumplan las normas. Y nos aseguraremos de realizar operaciones de control específicas. Y repito, no estamos renunciando a nuestra misión en absoluto, simplemente la estamos haciendo de forma más inteligente. Los incidentes han encendido la ciudad y la furia en el país. El caso más reciente es el del enfermero Alex Pretty, que murió tras los disparos de oficiales de ICE el pasado fin de semana. Hoy se conocieron nuevos videos de Pretty, involucrado en un encuentro violento con agentes federales, días antes de su muerte. Su comportamiento fue de este tipo en otras ocasiones. En otro incidente con los agentes de ICE que intentaron ingresar al consulado de Ecuador en Minneapolis, la agencia migratoria anunció hoy que buscaba un indocumentado que logró escapar. Episodios como este y los anteriores han hecho que las voces en contra de los agentes crezcan, como la del cantante Bruce Springsteen, que lanzó una canción contra Donald Trump y la policía migratoria. También en Estados Unidos, 2 congresistas visitaron a Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que lleva más de una semana detenido junto a su padre en Texas. Los legisladores aseguran que el menor está en condiciones preocupantes y denuncian que muchos otros niños enfrentan una situación similar. En esta fotografía se ve al pequeño Liam durmiendo en los brazos de su padre ecuatoriano, Adrián Conejo. Los congresistas Jasmine Crockett y Joaquín Castro aseguraron que el menor duerme mucho, come poco y pregunta constantemente por su madre. Tuve la oportunidad de ver a Liam, pasamos unos 30 minutos con él y su padre. Liam no tenía ninguna emergencia ni ningún problema físico, pero noten que publiqué una foto de nosotros juntos porque sé que todo el país está preocupado por él. Liam fue llevado por agentes de ICE la semana pasada cuando llegaba del jardín a su casa. La administración Trump asegura que la operación era en contra del padre de Liam y que este solicitó que su hijo permaneciera con él, incluso bajo custodia. Un caso que conmociona a todo el país, pero no es el único. Entre enero y octubre del 2025 fueron detenidos 3.800 menores, cifras de Deportation Data Project. Hay un bebé de 2 meses allí. Había muchos niños como Liam. Exigimos su liberación. Sufren de problemas de salud mental, problemas médicos, pésima calidad de la comida y lo que les dan. El congresista Castro le entregó el reporte de Liam al rector de su escuela mediante una videollamada. Jason Kuhlman ha seguido de cerca el caso. Dice que los compañeritos de Liam esperan su regreso y le enviaron este mensaje en el que le dicen que lo aman. Entre tanto, a las afueras del centro de reclusión llegaron manifestantes a exigir la liberación de Liam y que ICE detenga su ofensiva en contra de inmigrantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de una semana en Ucrania,
debido al invierno que se vive en ese país. Además, informó la reapertura del espacio aéreo de Venezuela. En su primera reunión de gabinete de este año, Trump dijo que conversó telefónicamente de ese y otros temas con la presidenta interina de ese país, Delcy Rodríguez. Además, afirmó que las principales empresas petroleras estadounidenses se están desplazando a Venezuela para explorar proyectos y reactivar la producción de crudo. Le he dado instrucciones a Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluidos los militares, para que a más tardar al final del día de hoy se abra el espacio aéreo sobre Venezuela. Los aviones pueden volar a Venezuela. De acuerdo, sí, muchas gracias. Y quiero agradecer a toda la gente de Venezuela por todo lo que han pasado. Y quiero agradecer a los líderes por el buen trabajo que están haciendo. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reconocida como comandante en jefe por las Fuerzas Armadas del vecino país y por los cuerpos policiales. Tanto el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, como el titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, le expresaron lealtad a la mandataria interina. Por su parte, Rodríguez aseguró que está abierta al diálogo, pero no a otra agresión ni al chantaje. Además, hizo un llamado a militares y policías a defender la paz de Venezuela. Donde están presentes, además, los... 2:32 minutos, volvemos al plano nacional porque el presidente Gustavo Petro y quien fue su mano derecha en la presidencia, Laura Saravia, protagonizaron un nuevo choque público, esta vez por el nombramiento de interventores para las EPS que están administradas por el gobierno. Eduardo Hernández nos cuenta cómo es esa historia, Eduardo. Pues mire, la historia comienza el lunes pasado en la Casa de Nariño cuando el presidente Gustavo Petro reconoció que hubo fallas en el nombramiento de las personas que iban a manejar las EPS intervenidas por el gobierno. Incluso dijo que fue gente que llegó a hacer negocios con el manejo de las prestadoras de salud y según él fue la antigua directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, quien le hizo llegar las hojas de vida a quien en ese entonces era el superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Escuchemos lo que dijo. Por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso. Pues fue la propia Laura Saravia, que hoy en día sigue en el gobierno, pero ahora como embajadora de Colombia en el Reino Unido, quien le contestó al mandatario a través de su cuenta en X. Escribió lo siguiente: mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud lo saben. Recordemos que son estos interventores nombrados por el gobierno quienes hoy tienen a su cargo a cerca del 60% de los colombianos que están afiliados al sistema de salud en prestadoras como la nueva EPS, Famisanar, Cosalud y otras que hoy están bajo el control estatal. Eduardo, gracias. 2:35 p.m. En Cali, pacientes de alta complejidad de la nueva EPS claman por atención médica. El alcalde del municipio de Zarzal también vive las consecuencias de la crisis en el sistema de salud tras sufrir una delicada enfermedad. La crisis del sistema de salud en Colombia no discrimina condiciones. Alexander Gómez, alcalde de Zarzal, Valle del Cauca, fue diagnosticado con una posible pancreatitis. La nueva EPS no tiene convenios, no lo atendieron y su única opción fue el hospital departamental en Cali. No es solo mi caso, es el caso de muchos colombianos. Es triste porque de verdad que hay familias, hay personas que están en una condición difícil y tener que estar a la espera de poder ser atendidos. Los pacientes oncológicos y con enfermedades huérfanas también están sufriendo. Las cirugías, los medicamentos e insumos están suspendidos. Hace un año no le dan la medicación. Esto es un genocidio. A mi hijo le llega a pasar algo y yo le digo que el gobierno nacional es la culpa de lo que tiene. Es el gobierno nacional. ¿Cómo sale a decir este señor que todo está bien? Lloramos todos, sin distingo de ninguna naturaleza, porque la enfermedad no distingue.
Un niño con cáncer que vive en Pance es tan vulnerable como el niño con cáncer que vive en el oriente de Cali. Doña Yolima Ortega tuvo que viajar desde Putumayo con la esperanza de ser atendida en la clínica Valle del Lili, el único centro médico de alta complejidad que podía tratarla. Las insulinas, que nunca hay, no hay. Antes por lo menos le decían a uno, espere, le remitimos o le enviamos. Hoy en día ni siquiera eso, simplemente no hay. Son turnos de más de 900 personas para que le digan a uno no hay. La deuda sigue creciendo y los pacientes temen por el futuro de la salud en Colombia. Y quedó en libertad el padre de Liam Rodríguez, el menor de 11 meses, que fue hallado muerto dentro de un jardín infantil en La Calera. El hombre fue señalado por la Fiscalía de presunto abuso sexual. Sin embargo, según la juez del caso, no había pruebas suficientes. Así continúa el caso de Liam Rodríguez, el bebé de apenas 11 meses que murió en circunstancias aún sin esclarecer dentro de un jardín infantil en el municipio de La Calera. A pesar del avance del proceso, la investigación sigue rodeada de vacíos probatorios y falta de claridad sobre lo que ocurrió en las horas previas a su fallecimiento. En medio de las indagaciones, la Fiscalía capturó al padre del menor al vincularlo como presunto responsable de un supuesto caso de abuso sexual. No obstante, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la jueza de control de garantías determinó que no existían elementos suficientes para imponer una detención mientras avanza la investigación. Una decisión por parte de la Fiscalía completamente apresurada y sin un sustento probatorio coherente. Si bien estamos en una sede preliminar en este momento, la petición de la Fiscalía, que no es algo menor, de pedir medida de aseguramiento contra una persona, debe obtener unos elementos mínimos necesarios como lo de la inferencia razonable. La decisión por parte de la juez fue contundente en que la inferencia razonable no se encontraba acreditada en el presente proceso. De acuerdo con la Fiscalía, la muerte del menor se habría producido por causas naturales. Sin embargo, durante la inspección técnica a su cuerpo, se identificaron hallazgos que derivaron en la apertura de otras líneas de investigación. Aún así, para el despacho judicial, los elementos presentados no fueron suficientes para sustentar una responsabilidad penal en esta etapa procesal. Liam sufrió unas agresiones sexuales. No obstante, la Fiscalía, de una manera ciega, ha querido de alguna manera descuidar la investigación en contra del jardín. ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que Liam se entregó a estas dos docentes vivo y horas después apareció muerto. Hasta los juzgados de Palo Quemado llegó nuevamente la madre de Liam, quien desde el inicio ha cuestionado la captura de su pareja sentimental y ha insistido en que la investigación debe ampliarse a lo ocurrido dentro del jardín infantil, donde según su relato, su hijo llegó con vida. Siempre, desde un principio, nos negaron los resultados de necropsia, nos negaron todo y desde un momento se comunicó eso. Entonces, ¿cuál fue nuestra respuesta el día de hoy? Que la Fiscalía no tenía unos elementos probatorios para decir que Michael era el culpable de esto. ¿Qué exijo yo como madre y acudiente de Liam Gael Rodríguez Narváez? Que se exigimos una respuesta, una verdad y una claridad sobre los hechos. Por ahora, el padre del menor continuará en libertad, aunque seguirá vinculado al proceso judicial. En los próximos días se espera la práctica de pruebas técnicas, entre ellas exámenes de ADN. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión de la juez de control de garantías mientras avanza la investigación para determinar con claridad lo ocurrido. 2 de la tarde, 40 minutos. Ángel Balaguer, el vendedor de tintos que se hizo viral en las redes sociales luego de que lo grabaran recorriendo las calles de Barranquilla en su bicicleta, llevando en su camisa el nombre de John Valdés, fue contactado por la marca. Esta es la historia. John Valdés, sí señor, el man vende su café John Valdés, nada de Juan Valdés ni nada. Con este video que se volvió viral empezó el cuarto de hora de fama de Ángel Miguel Balaguer, un vendedor de tintos que lleva el aviso de John Valdés en su ropa. La idea es un señor que me ve vendiendo tinto, me compra y él me dice que como yo tengo, anteriormente me llamaba Juan Valdés, entonces él me dijo para evitar problemas con la marca, hazte llamar John Valdés y me regaló los uniformes. Lo que no esperaba Ángel es que la marca del café que prepara y vende desde hace años en su bicicleta lo buscara afanosamente. Estamos buscando a John Valdés. ¿Y es que se acuerdan de esto? ¡Wow! ¡Ay, lo encontramos! ¡Vamos para allá! ¡Don John! Se nos fue. Don John.
Bueno, me dijeron que están muy emocionados con lo que yo he hecho y que les ha impulsado la marca y que me tienen sorpresa, entonces eso fue todo lo que me dijeron, que me tienen sorpresa. La cita se cumplió en un centro comercial en el norte de Barranquilla, invitado allí para disfrutar de una experiencia sensorial. Hoy vamos a tener una capacitación en la que vamos a potenciar todo su negocio y a través de todo lo que es el conocimiento básico, cómo vamos a realizar las preparaciones, esto le va a permitir a usted también potenciar todo lo que usted hace en esa hermosa labor. Ay, estoy abrumado, asustado, pero asimilando todo. Y me alegra que ellos hayan enfocado esta atención a un renglón tan bueno como un café entre popular. A Ángel además lo capacitarán para que mejore el producto. Le entregarán café por 1 año y una bicicleta eléctrica para que optimice el tiempo de su negocio. A pesar de la difícil situación que vive la salud en el país, es clave destacar los esfuerzos que hacen clínicas y hospitales por seguir ofreciendo la atención que merecen los pacientes. Es el caso, por ejemplo, de la clínica de Marley. Doctora Fernanda, buenas tardes. Sí, Ana, buenas tardes. Y es que las necesidades de los pacientes y de sus familias no paran, al contrario. Y si tenemos en cuenta condiciones tan comunes como el infarto del corazón, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, las enfermedades de las válvulas cardíacas, entre muchas otras, y factores de riesgo como la tensión alta o la diabetes, pues es necesaria una atención integral, no solo un tratamiento agudo, apuntándole a que independiente del diagnóstico los pacientes puedan seguir su día a día con bienestar y con calidad de vida. Escuche este dato. Aproximadamente 8 personas fallecen cada hora en Colombia por enfermedades cardiovasculares. Esta, además de ser la principal causa de mortalidad en el país, también lo es de enfermedad, sin hablar de las secuelas. Por eso no solo es esencial la prevención y el tratamiento, sino también la rehabilitación. El paciente, después de haber sufrido una patología como un infarto al miocardio, por ejemplo, pierden muchísimo su condición física, de tal suerte que el paciente debe entrar en un proceso para acondicionarse nuevamente. No todos los problemas se manejan de la misma manera y está, por supuesto, en las decisiones de los médicos que conducen las terapias, definir exactamente el tiempo en que se va a realizar el programa, que puede extenderse por muchas semanas. Recuperarse física, social y emocionalmente requiere manejo integral por servicios como cardiología, fisiatría, nutrición, psicología, medicina del deporte, programas como al que tendrán acceso pacientes de Bogotá, La Sabana y sus alrededores en la clínica de Marley Jorge Cavelier Gaviria en Chía, en su nuevo centro de servicios especializados. Y muchos pacientes que aquí en la zona Sabana Centro necesitan de una rehabilitación y que probablemente les permite no tener que ir a Bogotá a hacer esa terapia. Además, se inauguró el programa de Hospital Día, que amplía la atención ambulatoria, entre otros, para quimioterapia, procedimientos menores, vacunación y aplicación de medicamentos. Entonces, aquí vamos también a tener la ampliación de la clínica del sueño. Vamos a tener última tecnología en los equipos para realizar estudios de mayor y de menor complejidad para niños y adultos. Con esta ampliación, la clínica de Marley reafirma su compromiso con una atención humana y especializada, pensada para cuidar, acompañar y transformar la vida de sus pacientes. A esta hora es noticia en Antioquia las investigaciones de un triple homicidio registrado esta mañana en el municipio de Tarso, suroeste del departamento. A más o menos unos 50 minutos del casco urbano, varios hombres armados le quitaron la vida a 3 personas en una plaza polideportiva. Se conoce hasta el momento que de las víctimas, 2 eran hombres y una mujer. Esta última trabajó como presidenta de la Junta de Acción Comunal de este territorio hasta hace 6 meses. A esta hora es noticia el operativo realizado por parte de agentes de la Policía Departamental del Magdalena, así como también de la Fuerza Aérea Colombiana, que permitió abatir a alias 07, cuyo nombre era Wilson Ruiz Vélez y quien era el máximo líder de la banda criminal conocida como el Clan del Golfo. Era el principal determinador, según las autoridades, de los homicidios en contra de agentes de la policía, así como de las rutas del narcotráfico en esta zona media del departamento del Magdalena, y también controlaba lo que tiene que ver con las extorsiones en contra de tenderos y comerciantes. Alias 07 fue abatido durante un enfrentamiento en contra de la policía, así como 4 de sus principales cabecillas en lo que tiene que ver con el anillo principal. A esta hora es noticia los graves disturbios que se presentan en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia, en el sur del Cauca.
Los días de disturbios dejan hasta el momento más de 20 personas lesionadas y una persona muerta. Comunidades de diferentes veredas atacan con bombas molotov y también con papas explosivas la estación de policía. La fuerza pública ha respondido con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. En el más reciente disturbio se escucharon ráfagas de fusil. Varias personas fueron llevadas heridas hasta el hospital y el puesto de salud de campaña del corregimiento. La fuerza pública dice que se mantendrá en la zona e ingresa con más uniformados. A esta hora es noticia el llamado a juicio del coronel Carlos Alberto Feria por su presunta participación en los delitos de peculado por uso y abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Esto en el marco de la investigación por la presunta prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia. La audiencia formal de acusación se llevará a cabo el próximo 18 de febrero. A esta hora en Bogotá es noticia la nueva tabla de tarifas para el servicio de taxis. El decreto que entraría en vigencia desde la próxima semana ya está listo, solo está a la espera de la firma del alcalde Carlos Fernando Galán. El documento señala que los valores quedaron entonces de la siguiente manera para este 2026. La tarifa mínima pasó de 7.400 a 8.000 pesos. El banderazo o arranque quedó en 4.500. Los recargos nocturnos, dominicales y de festivos en 3.800. Y el servicio desde y hacia el aeropuerto quedó en 8.000 pesos o también en 8.600 cuando se trata de un servicio de excelencia. Y en las últimas horas el ejército encontró un mega laboratorio de coca en la frontera con Ecuador. Con 4 carpas, los comuneros del sur podían producir hasta 2 toneladas de cocaína al mes. Las autoridades ubicaron este laboratorio de drogas en la vereda Llano Grande, en el municipio de Cumbal, donde hallaron 450 kilos de clorhidrato de cocaína. Entre tanto, la Armada ha destruido en lo que va del año 5 laboratorios en Carmen del Darién, en el Chocó, donde se encontraron más de 1.000 galones de insumos para el procesamiento de coca. 3:17 cayeron los del Hueco, una banda que durante casi 6 meses sembró el terror entre habitantes de Huila y Tolima. Sus integrantes atacaban en motos y en grupo a sus víctimas. Los videos que les vamos a revelar fueron claves para identificarlos y capturarlos. Observen a estos 4 hombres en moto que llegan hasta una calle donde está una de las víctimas. Con lo que parece ser un puñal, intentan robar la moto en el Huila. Familiares y vecinos salen de la casa para frustrar el robo de la moto. Se enfrentan a los rateros hasta con una tabla y sillas. Sin embargo, otras víctimas no contaron con la misma suerte. Por ejemplo, observe a los clientes de este restaurante. Son sorprendidos por la misma banda que llega en moto. Algunos de los rateros se ubican con sus motos estratégicamente al frente del establecimiento. Otros, con el casco puesto y cuchillo y armas de fuego en mano, roban a por lo menos 10 personas. También recorrían las calles de las ciudades en busca de personas solas e indefensas para atacar. Bajo esta modalidad criminal, robaron, según la policía, a una docena de personas en los últimos 6 meses en el Huila y Tolima. Me interceptaron como 3, 4 motos, bajaron varios hombres armados, amenazándome, diciéndome que me iban a matar y me quitaron el bolso, pues tenía dinero y me quitaron el celular. Yo lo único que hacía era pensar en mi familia y en el momento de que pronto me fueran a disparar y me fueran a matar. Con las denuncias, policías de la SIJIN en Neiva recolectaron al menos 100 horas de videos e identificaron al jefe de la banda y a sus 5 cómplices. Y analizar mediante fotogramas las características específicas extraídas de las denuncias interpuestas por la comunidad afectada, se logra este importante resultado. Se direccionaron 4 órdenes de allanamiento y la incautación de abundante material probatorio que será determinante en el desarrollo investigativo. En total, 6 integrantes de la banda Los del Hueco fueron capturados. Y eso también es una noticia positiva. Los caballos que eran utilizados por los cocheros para ofrecer paseos turísticos en el centro histórico de Cartagena ya comenzaron a ser adoptados. Hasta el momento van más de 10 animales acogidos por sus nuevas familias, mientras cerca de 300 ciudadanos han presentado solicitudes para adoptarlos. Les presento a Rosillo. Tiene 14 años y es uno de los 10 primeros caballos que ya fue adoptado luego de durar más de 10 años trabajando en el centro histórico de Cartagena.
Rosillo fue adoptado por Víctor Mesa, un médico veterinario que se postuló luego de diligenciar un formulario dispuesto por la UMATA, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Cartagena. Fuimos seleccionados entre muchas personas y pues fuimos beneficiados en recibir una mascotica que hoy va a gozar de una nueva vida. Víctor llevó al caballo a su finca ubicada entre los municipios de Turbaco y Arjona en Bolívar con el propósito de integrarlo a su familia y brindarle una vida tranquila, cuidados médicos y atención permanente. Le voy a peinar el pelo, siempre lo peino, y lo voy a caminar, le voy a cortar pasto. Son 117 caballos que ya están listos para ser adoptados. Poco a poco serán entregados desde la antigua Plaza de Toros de Cartagena. La idea es hacerlo suave, hacerlo individual. La idea es entregar 10 caballos por día. Según la UMATA, hasta la fecha han recibido más de 300 solicitudes de adopción. 47 de los más de 300 adoptantes vienen del interior del país. Estamos hablando del Quindío, estamos hablando de Risaralda, de Antioquia, de Cundinamarca, Bogotá también solicitó y toda la costa atlántica. La convocatoria sigue abierta. Los interesados en adoptar un caballo pueden comunicarse al 322-498-5003. Les va a cambiar la vida. En Villavicencio inició hoy Expo Malocas, la feria agroindustrial más grande del país, con la participación de expositores de 17 departamentos. En la madrugada se realizó la competencia de vacas lecheras. Es de Terrico, usted estuvo ahí. ¿Cómo se desarrolló esa competencia de ordeño? Muy temprano, apenas aclarando el día, se dio el primer ordeño en la competencia de vacas lecheras aquí en Expo Malocas 2026. La que obtuvo el mejor registro alcanzó los 13 litros, un poco más de 13 litros. Recordemos que son 7 ordeños y de esos 7 ordeños se saca un promedio y de allí el mejor registro será la campeona en el concurso de vacas lecheras. Esta vaca de raza Gir es Marrieta. Tiene 6 años y en promedio da 2 ordeños al día, lo que representa 36 litros de leche. Marrieta viene de la ganadería HM de Cimitarra, Santander, a concursar en la competencia de ordeño en Expo Malocas 2026. Ellas se le dan de 4 a 5 dietas en el día, con concentrados especiales, como son las fórmulas, como son las semillas de algodón, Fórmula 1, el maná también hace parte de su suplemento. Otra vaca en concurso es Juiciosa. Apenas tiene un parto y ya está por encima de los 30 litros de leche diarios. Una buena producción para ser tan pequeña. Para mí lo más importante es la base genética, es la solidez en esos genes que transmitan producción de leche. Que las madres, que las abuelas, que las bisabuelas sean de mucha producción de leche. Las vacas en competencia se ordeñan 7 veces en 2 días y se mide el promedio de litros de cada ordeño para que así se elija la ganadora. Sí, señor. Como les comenté, el periodo empieza a las 2 de la tarde y con intervalos de 8 horas se hacen 6 ordeños más para un total de 7. Entonces sería 2 de la tarde, 10 de la noche, 6 de la mañana y así correspondientemente hasta llegar al 7º ordeño. El récord nacional de ordeño en Colombia lo ostenta la vaca Gir Vía Láctea Mila TE y su promedio está en 67 litros de leche. La marca la logró en la Feria Ganadera de Pereira el año pasado. Tras 24 minutos llegó el momento de esos colombianos que hacen historia. Mientras muchos jóvenes crecen entre las pantallas y el concreto, un niño decidió escuchar la naturaleza y cambió el ruido de la ciudad por el canto de las aves. Su pasión inspira a conocer, a cuidar y amar la biodiversidad de Colombia. Hola, soy Andrés Felipe Navarro, más conocido como Pipe Corre y Vuela, y esta es mi historia. Con tan solo 11 años, Andrés Felipe Correa empezó a sorprenderse por la variedad de aves que cantaban cada vez que salía a correr. Yo cambié correr entre edificios por correr entre árboles, correr entre los pitidos de los carros por correr entre el canto de las aves. Pipe, ¿por qué es importante para ti incentivar a otros niños como tú a que se enamoren de las aves? Pues para mí es muy importante porque somos la generación que nos va a quedar todo este planeta, que nos tenemos que poner la 10, la camisa, para conservar todo lo que tenemos. Y digamos, yo hago un ejemplo de eso en Estados Unidos. Allá casi que un tercio o la mitad de la población es pajarera y no tienen ni la mitad de las aves que tenemos acá.
Bajo ese propósito, Felipe se dio la tarea de crear un juego denominado Aves de los Andes, un pasatiempo con intención educativa que poco a poco ha calado entre los más pequeños y de sus padres. Cóndor de los Andes, gallito de roca andina, pato de torrente, chito de páramo, tangara multicolor. Ha demostrado una pasión muy grande por esta actividad y porque pues hoy en día a los niños no es muy común que les gusten este tipo de cosas. Su propósito es sensibilizar a más niños, especialmente aquellos de escuelas rurales, para que conozcan de la amplia biodiversidad que tiene Colombia. Por su pasión, Andrés Felipe Correa es un colombiano que hace historia. Sí, señor. En instantes nos conectamos con usted, Pablo. Gracias. Así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya lo saben, si se quieren conectar con los hechos del día, a partir de este momento lo pueden hacer a través de la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales con Pablo. Y aquí en nuestro canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente, que tengan una feliz tarde.